Hola, Dios te bendiga. Contento y feliz de poder tener esta oportunidad que el Señor me regala para que pueda estar compartiendo un momento de reflexión, una palabra del Señor para nosotros que tanto nos hace falta en nuestra vida cotidiana. Bueno, hoy quiero compartir una reflexión sobre la confianza, ¿no es cierto?, en el Señor. Es lindo y es hermoso cuando uno en realidad en su vida aprende a confiar en Dios. Muchas veces la persona puede confiar en una persona misma, pero sin embargo siempre vas a salir defraudado. Es más, yo llegó un momento que he confiado en mí mismo y también yo mismo me defraudé en lo personal, o sea que... Pero sin embargo, cuando uno empieza a confiar en el Señor, cambia la historia, cambia tu vida para bien. Hay un antes y un después de que uno confía en el Señor, cambia pero totalmente en su vida, cambia pero todo, pero se ve el cambio en uno mismo, en lo personal, se ve en la familia, en el entorno, en los amigos, todo se ve. Cuando uno deposita su confianza en el Señor, cuando uno deposita su confianza y empieza a cambiar la mentalidad que tenía antes, porque cuando tú depositas tu confianza en el Señor, empieza a cambiar tu mentalidad por la sencilla razón de que cuando uno no tenía trabajo, pensaba, ¿qué hago? Se preocupa, pero sin embargo, cuando uno confía en el Señor, dice, el Señor me va a acomodar toda mi vida. Si no tengo trabajo, por ahí yo me tengo que ocupar de buscar trabajo, me tengo que ocupar, antes me preocupaba, ahora no me preocupo. Todos los problemas que yo tengo los dejo a los pies del Señor, porque confío en Él. Confío que Él me va a bendecir y la cosa que te está pasando, me está pasando a mí, ya cambia la visión como lo miraba antes. ¿Y por qué cambia? Porque vemos de otra manera, de otra manera. Por eso digo que hay un antes y un después de la confianza en el Señor, ¿no es cierto? Porque cuando uno empieza a confiar en el Señor, cuando tiene un problema, yo no quiero decir que cuando uno deposita su confianza en el Señor, cuando uno cree que Dios es Dios en su vida, no va a tener problemas. Tenemos problemas, pero ya lo vemos con nuestra vista, con otra mirada lo vemos. Lo vemos más bien como una prueba en la vida, ¿no es cierto? De que esta prueba puede pasar por la sencilla razón de que Dios está acomodando algo en nuestra vida. Por ahí tiene un propósito en nuestra vida y está encaminando a ese propósito que Él lo sabe y siempre, pero siempre es para bien de nosotros. Entonces empezamos a decir, no, estas son pruebas que en realidad es para que yo pueda estar mejor en el futuro o en el presente mismo. Por eso es importante que confiemos en el Señor. Por eso cuenta la historia de que el Señor bajaba del monte, ¿no es cierto? Y de repente aparecieron unos leprosos y se arrodillaron frente de Él. Y le dijo, Señor, si tú quieres, límpianos. Y el Señor puso su mano, extendió su mano sobre ellos, ¿no es cierto? Él le tocó la cabeza y le respondió, sí quiero, sé limpio. Y quedaron sanos, quedaron limpios. Y vemos que estos leprosos confiaban en el Señor. Ellos depositaron su confianza, pero el 100% en el Señor. Pero también tenemos que recordar que en esa época el Señor venía haciendo milagros, ¿no es cierto?, por todos lados, y seguro que le llegó a su oído que el Señor hacía milagros, ¿no? Y ellos no tenían opción, no tenían a quién recurrir. Es como que esta era la última posibilidad que ellos tenían. Entonces ellos se fueron con toda confianza porque aparte no tenían otra posibilidad. Entonces, tampoco me refería en esto, porque si yo deposito mi confianza en el Señor, cuando yo tengo un problema que me agobia, ¿no es cierto?, que me desespero y no hay salida, porque a la persona le pasa eso, cuando tiene problemas y sabe que no puede solucionar, no hay posibilidad de solucionar su problema,
Y uno, allá en el fondo, en su silencio, clama a Dios. Clama a Dios, Dios, si tú existes, sáname, sácame de este problema que tengo. Uno lo hace. Pero lo importante es que empecemos a depositar nuestra confianza en nuestro Señor antes de llegar a ese problema. ¿Por qué llegar a ese problema, digo yo? ¿Por qué llegar a ese punto de tener ese problema en nuestra vida? ¿Por qué llegar a separarnos de nuestra esposa, de nuestro esposo? ¿Por qué llegar a pelearnos con nuestra esposa, con nuestra esposa? ¿Por qué llegar al punto de llevarse mal con los hijos? ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué no empezamos a confiar en el Señor cuando todo está bien en nuestra vida, para que siga estando mejor todavía en nuestra vida? Porque, como dije, hay un antes y un después de depositar nuestra confianza en el Señor. Es totalmente. Yo cuando en el momento de deposité mi confianza en el Señor, cambia totalmente mi vida. Mi relación con mi esposa cambia. Empezamos a poder charlar, empezamos a poder llevar una vida en paz, no discutir, empezamos a saber callarse. En qué momento aprendimos a callarse uno al otro cuando tiene que callarse y hablar y escucharse. Aprendimos a llevar esa paz, esa bandera de paz. ¿Pero por qué? Porque depositamos en nuestro Señor depositamos la confianza. ¿Por qué digo depositamos? Porque en su momento yo deposité mi confianza en el Señor, pero yo veo ahora que mi familia deposita su confianza en el Señor. Entonces cambia todo. Hay una armonía, pero de paz en nuestra casa. Yo veo la presencia de Cristo en cada esquina de mi casa. ¿Por qué? Porque yo deposito toda mi confianza en el Señor. Yo cuando empiezo a tener poco trabajo, y yo trato de ocuparme, no preocuparme, me ocupo de buscar la manera de poder tener trabajo, de poder tener ese ingreso que necesitamos la familia, y de tener ese ingreso dignamente. Pero todo con la ayuda del Señor, porque yo en lo personal deposito mi confianza en el Señor. Y yo lo que quiero es que tú no dudes de depositar tu confianza en el Señor, porque cambia todo. Y te vuelvo a reiterar que hay momentos de que depositamos nuestra confianza en el Señor, y no es que todo vamos a andar en color de rosa. Vivimos en este mundo donde miramos a nuestro alrededor y hay problemas hay en este mundo. Pero ¿sabe cómo cambia nuestra vida en lo personal y en todos los sentidos cuando depositamos nuestra confianza en el Señor? Cambia. Bueno, ahora quiero que hablemos cómo hacer para que depositemos nuestra confianza en el Señor, ¿no es cierto? Porque necesitamos saber cuál es la herramienta. Porque es fácil que yo te diga de que tenemos que depositar nuestra confianza, pero ¿cómo llegar a ese punto? ¿Cómo llegar a ese punto de no llegar a tener ese problema, pero tanto que explota en nuestra vida, y ahí recién clamar a Dios y ahí decirle: Señor, ayúdame, que ahora confío en vos? No. Lo importante es que lleguemos antes de que lleguemos a ese punto de desesperación. Entonces, estos leprosos confiaban en el Señor porque ellos no tenían dónde recurrir. Y ellos seguro que escuchaban en la historia, escuchaban por ahí comentarios que nuestro Señor venía haciendo milagros en toda esa zona, ¿no es cierto? Entonces por eso ellos creían, depositaban su confianza en Él porque no tenían otra salida. Pero yo lo que quiero es que tú deposites tu confianza en Dios sin llegar a ese problema tremenda de separarse, de llevar una vida de discusión entre tu familia, de andar arañándote con tu familia, con tu marido, con tu esposa, a no llegar a ese punto.
deposite tu confianza en Dios. Porque muchas veces uno dice, bueno, yo deposito mi confianza en Dios, yo creo en Dios. Yo tengo mis problemitas, pero para nada. Hay que ver cómo es el que vos estás depositando tu confianza en el Señor. Porque también cuenta la historia de que Abraham con su hijo Isaac, dice la Biblia que ellos caminaban juntos, ¿no? Y donde Abraham estaba caminando con su hijo, ¿no? Y antes de empezar a caminar le dijo a su empleado, ¿no es cierto? Ahora vamos con el muchacho y volvemos. Y sin embargo, Abraham lo estaba llevando al hijo para poder sacrificar, para el holocausto lo estaba llevando, ¿no es cierto? Que Dios le había dicho que su hijo Isaac iba a ser, ¿no? Para el holocausto. Pero sin embargo cuenta la Biblia de que ellos caminaban juntos. Y el Misnás, tanto en el Talmud, ¿no es cierto?, cuenta de que cuando la Biblia menciona que caminaban juntos es porque estaba de acuerdo. Obviamente que en la Biblia no leemos de que Isaac estaba de acuerdo, pero el Talmud dice que cuando dos personas caminan juntos es porque está de acuerdo. Y yo quiero sacar este pensamiento, ¿no es cierto?, de que si Isaac caminaba junto con el padre es porque estaban de acuerdo en todo. Él confiaba en el padre. Todo lo que decía confiaba porque él sabía que el padre no le iba a fallar. Si toda la cosa que pasaba era para el bien de él. Entonces, para que nosotros podamos confiar en el Señor antes de que tengamos algún problema terrible en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, etc., necesitamos caminar con el Señor. Porque caminar con el Señor significa que estamos de acuerdo con el Señor. Pero ¿está de acuerdo en qué? ¿Estar de acuerdo en que nosotros no vamos a seguir pecando? ¿Estamos de acuerdo de que nosotros vamos a llevar en nuestra vida, ¿no es cierto?, toda la ley de Dios que Él en realidad nos pide, pero para poder llevar una vida no torcida en nuestra vida? O sea que estamos aceptando de que vamos a llevar una vida moral de Dios, aplicando a nuestra vida. Estamos de acuerdo que toda la cosa que contaminen nuestro cuerpo, vamos a dejar eso. Lo que sea, el cigarrillo, la bebida, los malos pensamientos, etcétera, todo lo que pueda contaminar tu cuerpo, tu mente y tu alma, ¿tú estás de acuerdo de que tú te vas a separar de eso? Y eso significa de que estás caminando con Dios, que estás caminando con el Señor, que estás caminando con tu Padre. En el momento preciso de que tú decides cambiar tu vida para bien, de empezar a dejar todo lo malo, todos los pecados que pueda haber en tu vida, lo empezás a dejar eso. Vos en el mismo instante de empezar a dejar todo, a abandonar todo, esos malos que es para vos, en ese momento empezás a caminar con Cristo. Y en ese momento tú estás de acuerdo con el Señor y depositas tu confianza en Él. Tú pones tu vida en la mano del Señor. ¿Y entonces qué pasa? Y pasa que vos nunca vas a llegar a un problema tremendo en tu vida donde uno se desespera y dice no sé qué hacer. No vas a llegar a eso. No vas a llegar a como los leprosos no tenía dónde ir y no le tenían opción, pero ellos vivieron su momento tremendo en su vida antes de ser sanado, limpiado por el Señor. Nosotros, en el momento de que decidimos en nuestra vida dejar de pecar, en todos los sentidos, es el momento de que nosotros decidimos en nuestra vida caminar con el Señor. Y cuando caminamos con el Señor es porque estamos de acuerdo con Él.
Y al estar de acuerdo con Él significa que le permitimos a Cristo morar en nosotros. Qué bueno, hermano, qué bueno de que decidamos en nuestra vida caminar con el Señor, dejando todo, pero absolutamente todo los pecados que pueda interferir nuestro caminar con el Señor en nuestra vida cotidiana, en todos los sentidos. Si es que lo animo a que empiece a confiar en el Señor antes de llegar a ese tumulto, a ese problema tan grave en nuestra vida. Que empecemos a caminar con el Señor, que nunca, pero nunca el Señor nos va a defraudar. Nunca nos va a defraudar. Si es que Dios lo bendiga y que Dios lo resguarde siempre.